Popular, siempre a tu lado, presenta. A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Era la noticia de cada día, de la mañana a la noche. Leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro, y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta, y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día? En julio del año 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que el muro de Cisjordania violaba el derecho internacional y mandó que se demoliera. Pero hasta ahora Israel no se ha enterado. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy este programa y el equipo que hace este programa va a rendir un particular, muy particular homenaje a uno de esos seres humanos que cuando pasan por esta vida dejan una hermosa, muy hermosa impronta. Porque, por ejemplo, hablar de Eduardo Galeano es hablar del hombre rebelde, siempre rebelde, y con razón. Eduardo Galeano comenzó su vida uruguayo en una etapa extremadamente difícil, parecida a la que se vivió aquí cuando la tiranía trujillista y después del gobierno de los 12 años, entre otras situaciones extremadamente muy precarias y muy difíciles, dentro del aspecto, por ejemplo, de la seguridad personal y la necesidad de la lucha para un cambio, pero un cambio de verdad. Él, en su niñez, hizo casi todos los trabajos que hace un muchacho de clase media baja, hasta vendedor de periódicos. Pero de ahí en adelante, ya a los 13 años, escribe su primer ensayo, que fue publicado en uno de los medios. Y ahí comienza Galeano una vida extremadamente impresionante, que le lleva a ser uno de los más grandes intelectuales, no solamente de América Latina, sino del mundo. No
obtuvo un premio Nobel de literatura porque él tampoco le importaba, porque él era un ser inconforme. Y no es porque fuera él un elemento para rechazar, al contrario, para atraer, para admirar, para querer, para respetar y para imitar. No le dieron un Nobel a él, pero se lo dieron a Barack Hussein Obama. A Obama le dieron el de la paz, que precisamente ha sido el único premio Nobel de la paz en todo el tiempo que tiene ese importante galardón, que ha sido dado a una persona antes de cumplir el primer año en el gobierno, en este caso es un presidente, y que a los pocos días de su gestión arrasó poblaciones enteras, mató a cuanto presidente ha habido y para ver, se le podían ocurrir o le podían recomendar el régimen que está también detrás de él. Y ¿eso es un premio Nobel de la paz? No, ese es un premio Nobel de la guerra. Es más, algunos sectores, a lo que me agrego yo, debieran solicitarle, con todo el respeto debido al presidente Obama, que devuelva ese galardón de Nobel de la Paz, porque no se lo merece, porque no se lo ha ganado, todo al contrario. Pero, ok, Galeano no necesitaba ese tipo de reconocimiento, porque el gran reconocimiento a ese celebrado escritor se lo dieron sus seguidores, se lo dio su pueblo, Uruguay, y el resto de todos los países de América del Sur, y el resto de los intelectuales y tipo consciente del resto del mundo. Desde, por ejemplo, Gabriel García Márquez, pasando por Noam Chomsky, americano, entre otros y otros y otros. Porque ¿cuál es el mejor galardón, el mejor reconocimiento? Es el que te dan tus seguidores. Andrés L. Mateo, consagrado intelectual, escritor dominicano, dijo una vez, a propósito del impasse que tuvo con un elemento que ha saqueado a esta nación, que su gran riqueza son sus libros. Y vaya usted a ver que ahí sí hay riqueza. El hecho es que no le dieron el Nobel a Galeano, pero también resulta un poquito hasta curioso que se lo dieran a una jovencita de 17 años. También un Nobel de la Paz. Bueno, el asunto es que Galeano fue militante, revolucionario, estuvo en la izquierda de su nación Uruguay, tuvo que salir al exilio, se refugia en la Argentina, donde también tuvo que salir huyendo porque un dictador que había en esa nación, apellido Videla, amenazó con hacerlo desaparecer por su forma de pensar, porque el Galeano no usaba armas, era contrario a las armas, al contrario, y vale la redundancia, la criticaba. Y de ahí siguió un exilio por varios países, por varias naciones. Es considerado uno de los principales pensadores de esta etapa de la humanidad. Sus concepciones, su estudio, sus apreciaciones con relación al pensar y accionar de la raza humana, lo catapultaron a él a lograr el gran respeto, la consideración y el estima que se merece una persona como Galeano. Algunos señalan que su forma de comunicar, en muchos sentidos, es algo parecido, por ejemplo,
a Sócrates o su discípulo Platón, Aristóteles, entre otros. Yo agregaría más reciente a Jean-Paul Sartre, a Kierkegaard, entre otros y otros. Porque cuando ustedes lo vean y cuando ustedes lo escuchen y lo van a ver en este programa, ustedes entonces se retrotraerán hacia la vieja Grecia o la antigua Roma. Y es que tenemos a uno de esos pensadores de aquella etapa, aún en estos tiempos, cierto, pero guardando la gran diferencia de que es muy distinto Galeano a muchos de aquellos filósofos, escritores, escribanos, pensadores, porque supo que, por ejemplo, había la necesidad de que para lograr alguna cosa en la vida había que luchar. Y se lo decía al gran poder del norte, inclusive una de sus obras monumental, él decía de que si el norte estuviera en el sur y el sur en el norte, o sea, hablaba de un mundo al revés, para ver si es bueno. O sea, que esos pueblos masacrados, explotados, humillados, vilipendiados, que son las grandes naciones de América del Sur, donde hay 600 millones de almas, y ahí podríamos agregarle entonces el resto de los países de esta parte del mundo, y lo del otro extremo del globo, para que se tenga entonces en cuenta lo que Galeano ha mantenido. Ay, si fuera al revés. Y su obra monumental, que él está compuesta por numerosos buenos trabajos, numerosos libros, grandes aportaciones, inclusive algunos temas de ellos han sido adoptados, como el caso Mujer, por el cantor famosísimo Joan Manuel Serrat, que le cantó a grandes autores, como por ejemplo Miguel Hernández o Machado, Manuel, uno de los dos hermanos Machado españoles. El hecho es que cuando uno piensa que hay gente como Galeano, que quieren que las cosas cambien, pero para lo mejor, para lo bueno, y que él a cambio nunca quiso nada para sí, llevó una vida modesta entre libros, en que, como dice André L., que es su gran riqueza, sus obras, sus libros. Hay una serie de reconocimientos, no tuvo el Nobel, pero, por ejemplo, tiene un doctorado de la Universidad de La Habana, amigo del ensayo cubano, otro de la Universidad de El Salvador, otro de la Veracruzana de México, una de la Nacional de Córdoba, Argentina, otro de la Universidad de Buenos Aires, y reconocimiento, por ejemplo, el premio Steve Doberman y la medalla Big 100 y premio Casa de las Américas, la gran editora cubana, entre otros. La distinción de Diodoro Roca de la Federación de la Universidad de Buenos Aires, el premio Alba de la Letra, doctorado honor y causa de la Universidad de Guadalajara, así por así. Hablar de Galeano es hablar de uno de los mejores pensadores, porque hay como Borges, que independientemente de lo conservador que era Jorge Luis Borges, era un tremendo intelectual, que dicho sea de paso tampoco se le dio el Nobel, algo que alguien no se explica el por qué tampoco a Borges, el divino ciego, que en los últimos años de su vida, 80 y tanto, y con la visión perdida hace mucho tiempo, óigase lo que son los genios, estaba estudiando japonés. Esas son las cosas. Y hay una anécdota que yo le comunicaba, le recordaba a nuestro querido y directo amigo y colega Ramón Emilio Colombo,
sobre Galeano y le relataba que Ernesto Sábato, el argentino, que fue discípulo de nuestro gran Pedro Enrique Ureña, una vez un periodista fue a su casa porque quería entrevistarlo y él le mandó a decir con la muchacha de la casa, dile a él que me disculpe, que por favor no puedo darle la entrevista porque hoy yo voy a morir. Cosa del alma. Obras monumentales, por ejemplo, nosotros decimos no. Atención, ser como ellos y otros. Las palabras andantes, boca del tiempo, espejos, día y noche de amor y guerra, ayer como ellos y otros artículos. Mujeres que le refería el libro de los abrazos, la canción de nosotros, patas arriba, las venas abiertas de América Latina, Vagamundo y otros relatos, los hijos de los días, entre otras numerosas aportaciones que Galeano ha planteado. En el curso de este programa, como les señalé en el introito, vamos a presentar un homenaje a Eduardo Galeano y hemos recopilado una serie de datos de gran interés para este propósito. Además, en la parte de arriba del programa tenemos una preciosa distinción en este espacio. Nosotros, a propósito de escritores positivistas, como el caso de Galeano, entre otros, vamos a estrenar aquí en este programa la participación de el hijo de mi querido amigo, el doctor Pedro Manuel Casals Vitoria, que ya ustedes lo recuerdan. Era una especie de temperamento a lo galeano. Y su hijo, del mismo nombre, Pedro Manuel, va a estar con nosotros a partir de esta fecha. Él, en la parte de arriba, se va a referir a los temas que hemos tratado. En esta situación vamos a hablar de un celebrado autor como Galeano. En otras oportunidades, él también se va a referir a los temas que nosotros vayamos tratando. Pues luego de los siguientes mensajes, nosotros entonces le vamos a dejar con el gran Eduardo Galeano, rebelde siempre, siempre rebelde. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta cómo utilizar tu tarjeta de crédito de manera responsable. Mucha gente cree que la tarjeta de crédito es un regalo, cuando es como un préstamo que tienes que pagar. Comienzan a dar tarjetazos sin tomar en cuenta su capacidad de pago y los gastos se vuelven en contra de ellos. Calcula tu capacidad de pago y no le excedas. Réstale a tus ingresos mensuales los gastos fijos y el resultado será tu capacidad. Si vas a financiar, asegúrate que lo puedes pagar. Ahora, Educación para tu Salud Financiera te prepara para usar tu tarjeta de crédito con responsabilidad y evitar que tu tarjeta te caiga encima. Haz que la tarjeta de crédito esté a tu servicio y aprende a usarla como debe ser. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Esto es para la gente, gente de la mía, gente de la buena, mi gente es tu gente, la gente de siempre, la gente del barrio, la gente que estamos a tu lado siempre. Ahora con mi banco a tu lado siempre, ahora más cerca con los subagentes, gente que va lejos. Ahora llegamos a tu comunidad con la nueva red de subagentes bancarios Popular, para tener acceso a servicios financieros más cerca, más rápido y más fácil. Descubre un subagente Popular cerca de ti. Popular, 50 años a tu lado siempre. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base.
Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Un momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. El gobierno dominicano está modernizando las instituciones para garantizar una administración transparente y eficiente. Porque contar con normas claras y justas beneficia a todos y nos asegura que el dinero público se invierte donde más se necesita. Por eso ahora la planificación, asignación y ejecución del presupuesto nacional es más predecible, clara y completa que nunca. La modernización de la ley de compras y contrataciones públicas ha abierto la participación a cientos de proveedores en igualdad de condiciones y sin importar su tamaño. Y la instalación de comisiones de veeduría garantiza que los procesos de compra son transparentes y participativos. Además, la aplicación de la cuenta única del Tesoro permite ahora una mejor administración de los fondos públicos. Estamos transformando el Estado para lograr un país con verdadera igualdad y justicia. Y así, el gobierno puede seguir invirtiendo en lo que más importa, nuestra gente. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. He sido testigo presencial de los inmensos y ejemplares cambios que el IDAC ha vivido en la República Dominicana, lo que ha permitido que su autoridad aeronáutica se posicione entre las más desarrolladas países de Centroamérica y el Caribe en un breve pero altamente exitoso periodo de 8 años. En nombre de la Organización de Aviación Civil Internacional, quisiera felicitar al pueblo dominicano y reiterar el compromiso de la OASI de seguir colaborando estrechamente con la República Dominicana para alcanzar los nuevos logros que se presentan en el horizonte de la aviación civil internacional en el futuro. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Eduardo Galeano nació en septiembre de 1940 en Uruguay. Es un escritor y periodista uruguayo conocido por su libro Las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano nació en una familia de clase media, de formación católica. Sus padres eran de origen europeo. Su mayor sueño era ser futbolista, pero con el tiempo ejerciendo trabajo diferenciado como un cajero de banco y mecanógrafo. En los años 60 comenzó a seguir una carrera en el periodismo y editor de La Marcha. En los años 70, con el régimen militar en Uruguay, fue perseguido por la publicación de su libro Las venas abiertas de América Latina, un libro que analiza las historias de América Latina. Eduardo Galeano regresó a Uruguay en 1985. Es el activo en favor de la política de izquierda en el continente sudamericano. Su libro Las venas abiertas en América Latina llamó la atención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En 2006, Eduardo Galeano ganó
el Internacional de Derechos Humanos, a través de Global Exchange. Yo que se moría, un amigo me contó que él era culpable de los 7 pecados capitales: avaricia, envidia, gula, lujuria, pereza, soberbia, ira. Jamás me confesé, dijo. Yo no quería que el cura gozara más que yo con mis pecados, y por avaricia me los guardé. No confesé que me daban envidia las moscas que podían volar bajo la pollera de esa mujer. ¿Gula? Sí, gula. Desde la primera vez que la vi, el canibalismo no me pareció tan mal. Por lujuria o rayos X, yo siempre la veía desnuda, como desnuda se ve la espada a pesar de la vaina. Meterme en ella era lo único en el mundo que no me daba pereza. Fuera de ella yo andaba desganado, asueñado, como bicho fumigado, me arrastraba sin rumbo ni tumbo. Y en ella estuve, más entrando que saliendo, hasta que cometí la soberbia de creer que ella era yo. Y una noche, loco de ira, rompí a golpes ese espejo. En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Recuerdo que en los tiempos del exilio, allá en la costa catalana, un día nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Me dio lástima verlo así, prisionero, y al mediodía le abrí la jaula. Cuando volví a casa, al anochecer, lo encontré tal como lo había dejado. En el fondo de la jaula, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Me pregunto si el mundo de nuestro tiempo no nos estará convirtiendo a todos en ese conejo de Indias. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias del miedo
que en el mundo manda. El hambre desayuna miedo y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. No se sabe si ocurrió hace un rato o hace siglos o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar.
Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak. Cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas. Pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. Doña Chila Monti ya tenía unos cuantos años y estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Bien lo sabía su hijo, Horacio, pero se pegó tremendo susto cuando la vio, como la vio. Las manos tembleques, los ojos salidos, las piernas flojas que no podían caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, preguntó el hijo. Y la madre, con un resto de voz, la poca voz que le quedaba, alcanzó a musitar: me robaron. El hijo quiso saber qué cosas le habían robado. Y ahí ella pegó un salto y resucitó, furiosa, indignadísima. Vos bien sabés que no tengo nada yo. ¿Qué cosas me iban a robar? Ninguna. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? ¿Cosas yo? Bien sabe Dios que cuando me llegue la hora, subiré sin nada. Bueno, dijo Horacio, pero si decís que te robaron. Sí, me robaron. ¿Y qué se llevaron? Las ideas. El plomo flota, el corcho se hunde, las víboras vuelan, y en este mundo de nuestro tiempo, mundo al revés, se recompensa al revés.
Se castiga la honestidad, se desprecia el trabajo. Se aplaude el crimen, siempre que el crimen se practique en gran escala y sus autores sean generales o por lo menos presidentes. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias del mundo tal cual es, con la izquierda en la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba en vano trabajo. Revolvía cielo y tierra, pero no había trabajo para un rojo. Por las noches, ante los platos vacíos, él soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras su hijo pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, aquel niño, Josep Verdura, fue mi amigo en los años del exilio en Barcelona, y él me contó la historia de su padre, y me contó que él era un niño desesperado por salvarlo de los fuegos del infierno, pero el muy tosudo, el muy ateo, se negaba a rezar. Y un día el hijo, llorando, le preguntó: pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Y el padre, cabizbajo, casi en secreto, le contestó: tonto, tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Si al mundo lo hicieron los albañiles, el mundo no parece muy agradecido con sus creadores. En estos últimos años se están yendo al tacho de la basura más de 2 siglos de conquistas obreras. Cada semana 90 millones de personas acuden a las tiendas Walmart, una de las empresas más exitosas del mundo, y esa empresa prohíbe que sus trabajadores se afilien a cualquier sindicato. Si a alguno se le ocurre la idea, se convierte en un desempleado más. Walmart niega así sin ningún disimulo uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas, que es el derecho a la asociación. Eso no impidió que en 1992 su fundador, Sam Walton, recibiera la Medalla de la Libertad. Y otro tanto lo mismo ocurre con la cadena McDonald's. La cadena McDonald's, por todos conocida, no acepta sindicatos. Sus empleados no tienen el derecho de sindicalizarse y son tan desechables como la comida que venden. Tanto a los empleados como a la comida los pica la misma máquina. Y uno se pregunta, ¿los derechos de los trabajadores
serán de aquí a poco un tema para arqueólogos, no más que vagos recuerdos de una especie extinguida. Vamos a tratar las principales obras de Eduardo Galeano, que realmente era un genio latinoamericano, un autor de increíbles virtudes, y eso demuestra cuando en el 71 escribe Las venas abiertas de América Latina. Una obra genial que toda persona que intervenga o que tenga cualquier función en el quehacer político debe leer. Es una obra imprescindible para uno entender el contexto histórico de América Latina y la relación que ha tenido de por qué estamos condenados a ser pobres o por qué es un continente sumido en pobreza si es que no se puede superar, o por lo menos cuál ha sido la consecuencia de eso. Galeano, en ese ensayo, que es simplemente magistral, establece en términos históricos, desde el descubrimiento hasta la modernidad, desde el siglo XV, cómo las principales naciones colonialistas nos robaron, nos saquearon nuestros recursos naturales en toda América Latina para enriquecimiento, financiamiento de guerras y progreso de ellos. Que hay una frase muy buena de Galeano que dice que el progreso es un viaje con más náufragos, es un naufragio con más náufragos que viajeros. O sea, es realmente brillante. Pero establece de cómo desde los países colonialistas, luego los imperialistas en el siglo XIX y el siglo XX, que comienzan a interceder y han saqueado históricamente nuestro continente, de una forma permitida por la misma ignorancia de nuestra gente, al mismo tiempo la falta de educación, y fomentada a través de la corrupción, de las drogas y de muchísimos otros medios que utilizan esas naciones para poder adormecer y conseguir sus voluntades. Esa obra es realmente brillante, es un resumen histórico de una narrativa, es un ensayo de la obra, es una obra, recomendamos su lectura total. Incluso en la quinta cumbre de las Américas, el presidente venezolano, fenecido ya, en ese momento Hugo Chávez, recuerdo, le regaló a su homólogo norteamericano, Barack Obama, una copia de la obra, se la dio de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Hay que leerla, hay que entender, se encuentra súper actual, si la lees vas a entender cómo el concepto se relaciona con el día de hoy. Galeano luego en declaraciones, creo que fue en mayo del 2014, el año pasado, había dicho que la obra, si la volvía a leer, se desmayaría, que es terrible, o sea, el espíritu que le había impregnado. Pero no solamente en términos políticos, él no tenía esa virtud, también tenía virtudes en términos narrativos, como lo demuestra con Patas Arriba. Es increíble, una tragicomedia brillante de Galeano. Igual lo hace también con Memorias de Fuego, donde sigue relatando esa lucha de América Latina que sigue teniendo históricamente. Pero una de sus mejores obras también, Espejos. En Espejos, Galeano aprovecha y hace una mezcla de una narrativa de ficción con hechos históricos, porque citan todas sus relaciones históricas, cita específicamente los datos, los documentos históricos que intervienen de ese hecho, pero le agrega una narrativa que lo hace súper interesante y establece del origen de la humanidad y la sociedad hasta el día de hoy cómo hemos superado las etapas del racismo, los prejuicios, las desigualdades, muchísimas situaciones que se corresponden, como dijimos bien, al día de hoy. Realmente Galeano es un personaje de América Latina brillante, es un genio incomparable y ha tenido una influencia, porque todos los partidos de izquierda principalmente, aunque los de derecha han tenido que leerlo para entenderlo y poder debatirlo, han tenido que leer y han tenido que entender el concepto de por qué América Latina ha sido sumida o ha sido magnificada en esta pobreza por parte de naciones que se han beneficiado de eso, con un propósito, claro, porque no es de la nada. En ese sentido también hay que afirmar que la brillantez de Galeano no solamente se dejaba en sus términos del entendimiento político que pudiera tener en un contexto, de su forma de comprender el asma, era el sentimiento que le impregna. Cuando tú te lees la obra, te das cuenta el sentimiento de preocupación, de defensa, de molestia, de esa impotencia que siente,
de ver por qué nos siguen todavía, porque al día de hoy sigue pasando, como los intereses foráneos se interponen contra la voluntad de nuestra nación y de nuestro pueblo, pero eso es otro tema. Independientemente, queremos realmente hacer un reconocimiento a Eduardo Galeano, y que es una persona que América Latina no va a poder olvidar, una persona que América Latina tiene que mantener en alto. Me haré una frase muy buena también de él cuando habla del poder, que dice que el poder es como el violín, se toma con la izquierda pero se toca con la derecha. Es simplemente brillante Eduardo Galeano. En Memoria de Fuego, él se concentra más ya en hechos históricos del pasado, y de cómo la relación con los españoles principalmente dio inicio a bueno, que aquí podríamos llamarlo lo que es un sentimiento de guacanagariz, el colonialismo dominicano, pero es un sentimiento de denigración, un sentimiento de inferioridad el que tenemos en América Latina, que es un concepto mental, que es un chip que tenemos que sacarnos. Solamente a través de la educación se puede suplantar ese chip por uno nuevo. Y hay que reconocer que Galeano en su momento, la Vena Abierta América Latina fue en 1971. O sea, en ese momento, y en el contexto histórico de ese momento, un mundo que acaba de salir de la guerra de Vietnam, un mundo que está viendo una guerra fría, un mundo que tiene una división de izquierda y de derecha, este hombre se atreve a expresar ese pensamiento, muchos pueden decirle revolucionario. Yo entiendo más que revolucionario es muy nacionalista o regionalista, porque si una cosa podemos decir de Eduardo Galeano es que amaba a América Latina como si fuera su patria, y entendía a América Latina mejor que muchas personas. Entendemos que debe ser mejor homenajeado Eduardo Galeano, sus obras principalmente, debe dársele más estudio. Como vimos anteriormente, no solamente en términos políticos ni en contexto histórico era bueno, escribía comedias, novelas muy interesantes, Galeano. El mundo al revés, señores, hay que leérselo para uno entender la genialidad de este hombre, que es superior a cualquier tipo de... no tenía ese interés político que pudiera motivarlo en sus obras, influenciarlo. Era un sentimiento de desprendimiento total, nacionalista, que debe ser muy venerado y debe ser motivado, debe expandirse eso, aquí en el país, lamentablemente, y en la época que estamos viviendo, no hay un sentimiento de apego, no hay un sentimiento de identidad, no sentimos pertenecer, no sentimos unidos como pueblo, como nación, y eso realmente puede tener consecuencias como lo que estamos viendo hoy en día. Por eso a hombres como este hay que exaltarlos, hay que darle un lugar en la historia que el que se merece. Tenemos la fuerte convicción de que Barack Obama se haya leído ese libro, y quizás eso ha sido el cambio de su política con América Latina, que lo dijo el otro día lo dijo un agente del ex KGB ruso, que Estados Unidos tiene en su principal vecino, es uno de sus principales enemigos, no tiene aliados en América Latina, tiene que hacer una política exterior bastante amplia, intensa en América Latina, y puede que haya empezado a hacerlo con motivo de esta obra maravillosa, que, como reiteramos, recomendamos a todos su lectura. Es un conocimiento que no se puede dejar desperdiciado ni aparte. Y es una lectura, es un libro que se lee solo, por así decirlo. O sea, uno empieza a leerlo y créanme que al sentirse identificado con lo que está escribiendo, porque se aplica a todos, se aplica a nosotros como región continental, América Latina, al sentirse uno identificado con eso, la lectura se hace totalmente digerible, o sea, se pasa solo, y eso es parte de los atributos de Galeano, esa prosa tan simple y a la vez tan hermosa que tenía. Es realmente un orgullo compartir la latinoamericanidad, por así decirlo, el regionalismo de Latinoamérica con ese señor, de que fue capaz en su momento de enfrentar grandes retos para poder establecer una posición que hasta el día de hoy es fuertemente mantenida y debatida. O sea, Eduardo Galeano es un ejemplo para América Latina.
Banco Popular presentó. Que es bastante machista, como toda la Biblia, ¿no? Con todo mi respeto, se trata de un libro sagrado. Pero sí que es bastante machista, porque según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, o sea, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida, y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero uno se pregunta, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido.